La palabra bien sonante de esta semana es la sombra. Y es que decía Carl Jung, que es uno de los padres de este concepto, que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La sombra es ese arquetipo del que más o menos todos hemos oído hablar, es esa parte de Dr. Hyde, es todas esas cosas, todas esas emociones, pensamientos oscuros, esas creencias que tenemos guardadas en el inconsciente, de que no nos damos cuenta de que tenemos, que está ahí almacenada y que nos condiciona, porque de hecho hay pues investigaciones recientes que apuntan a que pues probablemente estamos más dominados por el inconsciente de lo que nos pensábamos y que incluso aquello que hacemos consciente lo hacemos de manera inconsciente, porque se calcula que el 97% de nuestra mente opera desde esta parte del inconsciente. Así que fíjate cuán grande es esta sombra, ¿no? Desde mindfulness, desde lo transpersonal, abrazar la sombra significa dar espacio a que todo aquello que se va manifestando, pues tenga un sitio, tenga un lugar en mi vida. No lo reprimo, porque al reprimirlo procuro volverlo a la sombra, pero en este movimiento genero mucha resistencia, genero mucha energía que me desgasta, que me amarga, por así decirlo. Entonces lo importante es acoger esa sombra. Suele suceder que en procesos de desarrollo personal o que incluso cuando empezamos a implementar pues mindfulness, empezamos a meditar, como nuestra mente va abriendo un espacio interior, se va sintiendo cada vez más cómoda para ir liberando aquello que está almacenado en esta sombra. Y poco a poco vamos a ir viendo cómo se van filtrando imágenes, emociones, pensamientos, cosas que venían del pasado, que las teníamos ahí súper guardadas en el fondo de todo, y poco a poco eso se va liberando. Esto en el fondo es una buena señal, porque lo que significa es que estamos entrando en una madurez emocional lo suficiente como para que nuestra psique considere que eso ya no es un peligro, que tenemos los mecanismos necesarios para poder afrontar esto desde el consciente, y por lo tanto poco a poco esto pues se va liberando. Imagínate, si el 97% de nuestra mente es inconsciente, imagínate la de sombra que tenemos, la de cosas que hay como por sanar, ¿no? Así que lo importante es no agobiarse, sin prisa pero sin pausa, poco a poco, a medida que las cosas vayan viniendo, pues cultivar esta mirada atenta, esta mirada compasiva, hacia todo aquello que simplemente es y que está llegando a mí para ser observado. ¿Cómo puedo ver yo la sombra, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esta sombra? Pues principalmente se manifiesta a través de la interacción hacia el exterior, a través de la interacción con los demás, de todas aquellas cosas que me pasan en la vida, etcétera, etcétera. Es decir, es la emoción la que hace que llegue a mí esta sombra, y esta emoción se ejecuta y se genera a través de estímulos exteriores. Si yo me estoy como un ermitaño en una cueva y no salgo de allí, es muy probable que no acabe sucediendo mucho, porque no hay mucho estímulo, no hay mucha interacción, y por lo tanto la sombra pues está tranquilita, no hay ningún problema. Pero cuando salgo al exterior y cuando estoy con gente, estoy trabajando con gente, con mi familia, con la pareja, etcétera, etcétera, seguro que hay montones de veces que te das cuenta de que hay situaciones que te molestan, actitudes que te molestan. Eso que llamamos la ley del espejo, ¿no? Como que el otro te está haciendo de espejo a ti. ¿Por qué? Porque en realidad está como apuntando a esas partes de tu sombra que a lo mejor no has observado, que es necesario observar, pero aquí hay algo que es muy importante, ¿no? Porque cuando hablamos de la ley del espejo parece como que tenemos que responsabilizarnos de todo absolutamente, y yo quiero añadir aquí un factor importante, que es cuando tú sientas que es el momento, porque a lo mejor uno no siempre está en el momento de poder gestionar según qué cosas. Entonces, eso es una cosa que es muy de poco a poco, a medida que uno se va dejando sentir, pero sí que es interesante darte cuenta que
el mundo es un reflejo, que la sombra pues se proyecta hacia el exterior porque a veces duele tanto darle un espacio, reconocerla en el interior, que lo primero que hacemos es la sacamos al exterior, y al mismo tiempo eso es prácticamente una bendición porque permite que el mundo sea un escenario a través del cual yo puedo ver mis luces, porque aquello que yo admiro de los demás es algo que también reconozco en mí, y al mismo tiempo puedo ver mis sombras para poder sanarlas. Así que bueno, cuando hablamos de sombra, ya sabes, hablamos de todos aquellos aspectos que están guardados en el inconsciente, que se van filtrando poco a poco a lo largo de tu vida a través de las interacciones con otras personas, y que está allí, la sombra está allí para que tú crezcas, evoluciones y trasciendas todo aquello que te está limitando.